Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Esto es Proyecto Mirada Valencia y el vídeo de hoy va de un resumen de un libro. Si eres nuevo o nueva en el canal, bienvenido. Esto es un canal que dedicamos a un estilo de crianza positivo y respetuoso. Vamos a ver estrategias, problemáticas, retos y herramientas educativas, también gracias a disciplina positiva, que puedan mejorar la relación con nuestros hijos, ayudarnos a conectar mejor con ellos para que nuestra intervención educativa sea más eficaz y eficiente. Dentro del canal tenemos una lista de reproducción de resúmenes de libros que he ido haciendo y que te dejaré alguno por aquí, igual las últimas entregas. Y en el día de hoy he pensado en proponeros un libro que no es directamente de crianza respetuosa, pero tiene muchas conexiones y muy interesantes con los temas que vamos tratando. Así que vamos a ver qué es. En mi último vídeo, que también te dejaré enlazado, hablamos un poco de cuál era el hilo que yo quería proponerme para este año que acabamos de empezar y las palabras clave que quería que me acompañaran a lo largo de estos meses. Y entre ellas puse propósito, enfoque, intención y, y es verdad que en muchas ocasiones hablamos del tema del autocuidado y creo que en este caso los libros de crecimiento y desarrollo personal nos pueden ayudar muchísimo. Yo hace bastante tiempo ya me dedico a ese tipo de lecturas y sí que lo veo muy conectado con el tema del autocuidado. Recordemos que cuando nosotros como personas estamos bien, estamos calmados, nos alimentamos, individuamos cuáles son nuestras necesidades e intentamos cubrirlas y satisfacerlas, también en el acompañamiento de nuestros hijos nuestra intervención es mucho más propositiva, es mucho más eficaz y positiva. Así que he pensado en proponerte este libro que a mí me ha encantado y que es eso, intentar alimentarnos a nosotros y encontrar nosotros nuestro foco para luego también expresar esta intencionalidad y este enriquecimiento personal en nuestra relación con los demás y por supuesto con nuestros amores, con nuestros pequeños. El libro que te voy a proponer hoy es Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. Se llama Los Cuatro Acuerdos, un libro de sabiduría totelka. Lo voy acercando, si me reflejo mejor. ¿Vale? Ese era un libro del que había oído escuchar muchas veces, que tenía apuntado en mi lista, pero que nunca al momento de comprar me acordaba. Hasta que un día paseando lo vi y ya me lo llevé y no puedo estar más contenta. El autor, antes de entrar en explicarnos cuáles son nuestros acuerdos, esos cuatro acuerdos que marcarán un antes y un después en nuestra manera de ver la vida y de decodificar el mundo, pasa a darnos dos informaciones muy interesantes. La primera es que toda la información que nosotras tenemos almacenado como persona es el resultado de acuerdos que se han ido estableciendo. Entonces, dentro de nuestra comunidad somos un animal social, nuestra comunidad tanto en pequeño como la familia, el grupo de o amigos, el grupo de trabajo y luego cada vez a un nivel más amplio y más complejo, está toda dirigida en base a acuerdos que hemos ido estableciendo. Y entonces son estos cuatro acuerdos que tenemos que reemplazar con todos los que tenemos y para ver los resultados y los beneficios que nos puede aportar. También hace una reflexión muy interesante que me ha llamado mucho la atención. Según el autor, el ser humano es de todos los animales el único que repite 1000 veces el mismo error. ¿Eso qué significa? Que cuando otro animal comete un error, ya está, lo ha cometido, se olvida y sigue con su vida. Sin embargo, nosotros cuando cometemos un error, volvemos 1, 10, 100 y 1000 veces a pensar en él, a reflexionarlo, a volver a vivirlo, a recrearlo y cada vez sentimos los sentimientos que nos derivaron. Culpa, vergüenza, dolor, y todo ese abanico de sentimientos y volvemos a revivirlo una y otra vez en un círculo que no nos permite seguir adelante, hacer tesoro de este error para nuestro aprendizaje, pero ya dejarlo a un lado. Y eso sí que me parece una reflexión muy acertada porque es verdad que cuando nos pasa algo o nos equivocamos en algo, enseguida estamos dándole 1000 vueltas y cada vez volvemos a revivirlo en nuestra propia piel como si acabara de pasar.
También esta visión así novedosa y distinta de los errores nos puede ayudar muchísimo cuando nuestros hijos también se equivocan. Dijimos ya en ocasiones que la mala conducta o los comportamientos inadecuados simplemente son errores que nuestros niños hacen por falta de experiencia o por falta de foco en buscar sus objetivos. Y verlo de esta forma nos puede ayudar realmente a entender ese concepto de disciplina positiva de los errores como maravillosas oportunidades para Entonces aprender. Vamos a ver cuáles son estos 4 acuerdos que nos sugiere el autor Miguel Ruiz. El primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. Vamos a ver entonces el primero de estos 4 acuerdos, según el autor. El primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. En ese acuerdo, digamos, en ese primer acuerdo, nos hace entender que las palabras son el poder que tenemos cada uno de nosotros para construir nuestra realidad. Decía Mario Alonso Puig en uno de sus libros que las palabras abren cajones emocionales y sirven para construir nuestras creencias. Entonces, ser impecable se refiere a vivir nuestras palabras con responsabilidad, pero sin juicio ni culpa. De hecho, el pecado, la palabra pecado significa algo que va en contra de nosotros. Entonces, ser impecable significa asumir nuestras palabras, pero quitándole todo tipo de juicio y todo tipo de culpa. También nos habla del fenómeno del espejismo en las palabras, o sea que si estamos acostumbrados a hablar en negativo, también nos hablarán en negativo. Y que las palabras son como semillas. Él dice, recogerás algo negativo solo si has sembrado algo negativo con tus palabras. Entonces la importancia, lo que habíamos dicho a veces, la importancia de hablarnos bonito, de hablarnos en positivo, es súper importante. Él de hecho dice que el maltrato contra uno mismo nace de nuestro propio rechazo a no poder alcanzar un ideal de perfección. Ese ideal de perfección se ha establecido a través de acuerdos. Lo que tenemos que hacer es romper ese acuerdo, darnos cuenta que este ideal, como dice la palabra, al ser un ideal es inalcanzable, y entonces a empezar a ser compasivos y piadosos con nuestras palabras, con el lenguaje hacia el que nos dirigimos entre nosotros y nosotros. El segundo acuerdo, os sonará, es no te tomes nada al personal. Esto lo hemos ido hablando en disciplina positiva. De hecho, una de las herramientas es no tomarse de forma personal la conducta de los niños. Y aquí profundiza muchísimo ese concepto. Por eso me parece tan importante que sí que es un libro de crecimiento personal, pero muchas de las opiniones que trata en ese libro sí que la podemos convertir y traspasar a nuestra relación con los demás, con nuestro entorno y con nuestros niños. Entonces dice que el tomarse las cosas de forma personal es inútil, entre otras cosas, porque todo lo que las personas dicen o hacen va con ellas mismas y no va contigo. Y hay que entenderlo y hay que asimilarlo. Yo sé que a nivel teórico es muy fácil, es muy bonito, pero cuando una persona te dice algo puede ser una crítica o algo negativo, es muy difícil levantar una barrera y recordarnos que no va con nosotros, sin embargo que va totalmente con ellos. Entonces no me lo tomo al personal porque no te refieres a mí, no te estás refiriendo a mí. También introduce un concepto de la sabiduría totelka que se llama mitote, que es como una nieblecita que nos impide ver con claridad. Y tomarnos las cosas al personal aumenta esta nieblecita y nos impide de verdad ir al objetivo y enfocarnos en sobre lo que de verdad tenemos poder, que es, por ejemplo, ser impecable con nuestras palabras. Entonces, dejarnos de ocupar y preocupar de los que nos dicen los demás y centrarnos en los que sí nosotros está en nuestro poder, de lo que sí sale de mí en este caso. Tercer acuerdo, no hacer suposiciones. Ese parece muy sencillo también, pero tiene tela. El autor nos dice que cuando nosotros hacemos suposiciones, realmente dentro de nosotros vivimos esas suposiciones como si fueran certezas y actuamos en consecuencia a ellas. Entonces, si yo supongo que tú estés enfadado conmigo, dentro de mí daré por hecho que tú estás enfadado conmigo y entonces reaccionaré de la forma que me convenga o que vea en ese momento más practicable, defendiéndome, atacando, retirándome.
etc, etc. Entonces, lo que hay que hacer para poder romper este acuerdo de hacer suposiciones es preguntar. También hace una reflexión muy interesante con la que estoy muy de acuerdo, que es que la sociedad de hoy en día nos ha hecho pasar como la idea, el acuerdo, que preguntar sea peligroso y muestra nuestras debilidades. Nos pasa muy a menudo que igual estamos en una conversación y no sabemos y no entendemos algo y nos da cosa preguntar, o interpretamos que la persona nos está mandando un mensaje y nos da miedo pedirle que nos lo aclare, y porque percibimos como una debilidad, como demostrar nuestro talón de Aquiles en hacer ver que no lo tenemos todo controlado, todo codificado y todo cierto. Entonces, la manera para seguir, parar ya de hacer suposiciones es encontrar el valor de preguntar, por un lado, que es hoy en día él dice que es un acto valiente, y al mismo tiempo de escuchar la respuesta. También nos pasa, o por lo menos a mí sí que me pasa mucho, que cuando ya encuentras el valor de preguntar o de querer aclarar un asunto, tienes ya la respuesta de la otra persona almacenada. Entonces escuchas por educación, por escuchar, pero verdaderamente crees que tienes ya la respuesta. En ese caso preguntar es inútil. La idea es preguntar de forma honesta y escuchar activamente la respuesta. Entonces parar ya con las suposiciones que nos llevan a malentendidos y a no perseguir esto, nuestro foco de nuestra vida, de nuestro día a día. Y el cuarto acuerdo es hacer siempre lo máximo que puedas. Siempre, en cualquier circunstancia. Nos indica que es tomar acción lo que nos da la felicidad. Muchas veces esperamos a tomar acción o de estar muy seguros de lo que vamos a hacer o de tener muy claro que nos van a dar a cambio. Sin embargo, la felicidad que da tomar acción no es lo que recibes a cambio, sino simplemente el acto de intentar siempre mejorar. En otros tipos de libros, que si os interesan esos temas, y os gusta que introduzca en esta sesión libros de este tipo, os invito a decírmelo, porque si no, igual continúo solo con los de crianza respetuosa, pero es que he leído muchísimo en el último año sobre este tema y creo que algunos pueden ser muy interesantes, pero lo que me digáis, si veo que el vídeo os gusta, haré más, y si no, seguiremos la sesión de resúmenes de libros con los libros de crianza. Pero como os decía, sí que en otro libro que he leído más recientemente habla de hacer siempre un 1% más de lo que puedas, o sea, esforzarte en mejorar cada día y en cada circunstancia. Eso no significa tirar a alcanzar la perfección, lo que dijimos, simplemente a mejorar nuestra versión día a día. Estamos en continuo cambio, estamos en continua evolución y tenemos muchísimo más poder en nuestras manos de lo que creemos si somos conscientes de ellos y tomamos acción y hacemos cosas con este poder. Porque si nos damos cuenta que la mayoría de lo que nos pasa está en nuestras manos, eso es como tener un helado en el congelador y tener ganas de helado y no saber que está ahí y no tomártelo. Es un poquito inútil. Entonces, el primer paso siempre es tomar conciencia. Sin conciencia, sin tomar conciencia, no puede haber el cambio. Y a partir de ahí, a partir de tomar conciencia, romper viejos acuerdos y sustituirlos por nuevos. Al principio nos puede resultar difícil, por eso, porque no estamos acostumbrados, porque vivimos aún de los acuerdos que nos pasan, que se transmiten de generación en generación. Entonces al principio puede ser difícil, pero este es el reto. Para esto estamos aquí, para intentar cambiar, mejorar, tener más intención y más propósito. Así que yo sí que considero que este libro de verdad es muy inspirador, está explicado de una forma muy sencilla que llega al punto, es como una flecha que te coge de cada uno de los 4 acuerdos, te da como un flechazo. También supongo, según como seamos nosotros, habrán algunos que nos llamen más la atención de estos 4, algunos que nos resulten más complejos para abordar, según eso, según nuestra mochila y nuestras vivencias. Pero sí que os recomiendo un montón este libro, Los 4 acuerdos. Me ha encantado. También me gustaría leerte 2 pasos que me han parecido muy bonitos y muy intensos, que me gustaría compartir contigo. En un caso es el hecho de eso que estamos diciendo, del cambio,
que el sueño que vives lo has creado tú y tú puedes cambiarlo. Y dice, a partir de ahora se puede escoger qué creer y en qué no. Puedes creer en cualquier cosa, incluido en ti. Me parece precioso. Y el segundo está direccionado al tema del sufrimiento. El sufrimiento también es un acuerdo. El papel de nos hace toda una reflexión sobre el papel de la víctima muy interesante. Y sobre el tema del sufrimiento dice, si examinas tu vida descubrirás muchas excusas para sufrir, pero no encontrarás ninguna buena razón para hacerlo. Con esta reflexión os dejo. Os doy las gracias por haber visto el vídeo, os mando un beso muy grande y hasta la próxima vez.